Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En esta ocasión, bueno, nos está dando mucho trabajo el Real Valladolid en este mercado con muchas incorporaciones, así que vamos a analizar otra de ellas. Hoy no vamos a ver tantos goles porque al final vamos a analizar, como estáis viendo en pantalla, a Thiago Ojeda, que es un futbolista, bueno, pues no con tanto corte ofensivo, ¿no? Aunque también lo tiene en ciertas facetas. Para ello me acompaña, como siempre, Óscar Fernández. Muy buenas, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas, Adri, muy buenas a todos los oyentes. Un placer estar aquí como siempre. Otro futbolista un poco del corte de lo que está fichando el Real Valladolid este año. Juventud. Y es verdad que, bueno, este de perfil algo más defensivo, ¿no? También, pero conocedor de la categoría. Sí, hablamos de un jugador que me ha sorprendido, que está generando opiniones diversas, ¿no? Entre el aficionado, ya no solo aquí en Valladolid, sino en León. Bueno, creo que es un futbolista personalmente que me parece súper interesante, con unas condiciones y una capacidad de revalorización muy altas, que comentaremos luego. Por lo tanto, bueno, creo que es un fichaje un poco, como has comentado, en la línea de lo que está haciendo la dirección deportiva y bueno, con cosas súper interesantes. Pues vamos con su trayectoria, bueno, que se basa básicamente, como decíamos con Luis Chacón, ¿no? Fútbol español, más allá de sus inicios, que bueno, fueron en la cantera de Vélez Sarsfield. Sí, es un futbolista que, bueno, el Villarreal lo captó de la cantera de Vélez Sarsfield, que de hecho lo captó a modo anécdota como delantero. Ha sido aquí en España donde, bueno, los entrenadores de la formación del Villarreal le detectaron para irle retrasando. Y bueno, que ha acumulado diferentes cesiones. Sí que jugó ese primer año, alternó Villarreal C con Villarreal B, que en ese momento estaba en segunda y posteriormente fue cedido al Lugo en la 23-24, que es donde yo le conocí, bueno, donde la verdad que le metí bastante lupa, ya me llamó la atención, jugando sobre todo en esa posición de 6 más posicional, bueno, lo que yo creo que puede ser él y que luego veremos. Posteriormente volvió al Villarreal B ese año que descendió y jugó en Primera Federación. Y bueno, pues estos 2 años le valieron para dar el salto al fútbol profesional y irse cedido a la Cultural, donde bueno, ha jugado todo el año y ha sido, igual que hablamos de Luis Chacón, pues otro de los jugadores imprescindibles, especialmente hasta el último tercio, que es donde creo que perdí un poco de continuidad, en parte por esa irregularidad que tienen y suelen tener los jugadores jóvenes. Bueno, pues esa trayectoria más en primera federación, con esa estancia en la 22-23 en segunda, en el Villarreal B, y la temporada pasada en la Cultural, completando una temporada entera con un gol, tres asistencias. Así que, bueno, buenos números y viene de hacer una buena temporada en segunda división. Pasamos al perfil, porque hablaba yo de que no es un perfil ofensivo como los anteriores que hemos visto, pero tampoco es defensivo o defensivo, ¿no? Veo ahí medio centro mixto. Bueno, pues un poco eso, ¿no? El típico, no sé si box to box, pero que no va mal en defensa y tampoco va mal en ataque. Bastante equilibrado. Eso es, lo has definido muy bien. Yo creo que posiblemente es la pregunta a lo mejor que más controversia puede generar en torno a él, porque, bueno, yo lo catalogo de perfil mixto por un poco lo que has dicho, ¿no? Es un jugador que tiene ingredientes de 6, porque al final, bueno, me lo has comentado fuera de micros que tú lo has visto en persona, ¿no? Lo habéis visto, es un jugador con una presencia física, Sí, bueno, pues es muy un bicho, sí. destacada, un jugador con una dominancia de su radiación muy bueno, piernas largas para recuperar, para interceptar, pero no es un 6 un especialista puro y duro, pero luego tampoco es un 8 teniendo cosas de 8, ¿no? Porque es un jugador que quizás no tiene la sensibilidad técnica que puede tener Dani Pérez, que puede tener Tacón, Ponso, pero bueno, es un jugador que te aporta continuidad al juego, que te da progreso, que tiene detalles, veremos acciones individuales, un nivel súper interesante, tiene llegada, tiene pues con ese físico, esa capacidad de superar líneas, con esa potencia, esa zancada. Por lo tanto, bueno, creo que tiene ingredientes de diferentes posiciones que le permite, pues, esa versatilidad que hemos comentado en el hilo, ¿no? Puedes tener capacidad de 6-6, puede ser un 8, puede ser quizá ese interior que acompaña a un jugador más defensivo. Y bueno, pues creo que se puede adaptar a diferentes contextos. Bueno, pues un poco ese perfil, destacando la estatura alta, la complexión fuerte. Al final tú le ves en persona y impone su presencia. Y bueno, pues también en lo ofensivo y en poder jugar poco.
aprovechando también ese físico. En cuanto a datos, hemos comparado 3 temporadas, esta vez, Oscar, la 23-24, 24-25 y 25-26, las dos primeras en Primera Federación y la última en Segunda. No sé qué datos deja un poco, bueno, en ambas categorías para destacar. Sí, bueno, como yo le llevo controlando desde el año de Lugo, sí que quería sacar estos últimos 3 años, que al final, bueno, como hablábamos de Luis Chacón, es otro jugador que en los últimos 3 años acumula más de 2.000 minutos, que al final es algo importante y más de 30 partidos. Por lo tanto, bueno, el muestreo es bastante importante, ¿no? Bueno, por resumir un poco los 3 años y no marear al oyente, al suscriptor con muchos datos, que al final lo importante es sobre todo ir al grano con este tipo de cosas. Hablamos de un jugador que siempre tiene un alto volumen de duelos, tanto ofensivos como defensivos, por lo que hemos comentado. La presencia física que tiene, perdón, le hace ser un jugador que, bueno, sabe usar muy bien su cuerpo. A veces en exceso tiene esa tendencia a abusar de ello, que le puede jugar malas pasadas, que también veremos. Y luego que es muy dominante también con esa envergadura que tiene. Es un jugador muy dominante por alto, ¿no? Tenemos bastantes situaciones en las que a lo mejor el equipo tenga que estar replegado y esa defensa de área. Y creo que es una cosa que va a sumar mucho, que puede ser un jugador que te aporte esa defensa de área y te sume centímetros pues, para contener a determinados rivales. A partir de ahí, posiblemente una de las cosas que más difiere Thiago Ojeda es, tiene alta relación con el juego, pero tiene un volumen de pérdidas muy alto, que es otro de los vídeos que veremos. Un futbolista que creo que posiblemente sea uno de sus... Posiblemente el ámbito de mejora yo creo que es el que le puede seguir elevando el nivel, ¿no? Esa toma de decisión con balón, especialmente en campo propio, en situaciones donde haya que ser más práctico, no tengas que arriesgar, pues es un jugador que tiende a eso, a abusar del duelo. Luego también, como hemos dicho, no es un 6, tampoco un 8, pero tiene aportación interesante en último tercio, ya sea finalizando, es un jugador que tiene buen golpeo desde media distancia y que, bueno, él no duda, como también a la hora de asistir, sin ser lo que hemos dicho, un jugador con alta sensibilidad técnica o que tenga una visión de juego prodigiosa, pues un jugador que tiene capacidad de filtrar, de dar último pase o de progresar, ¿no? Y luego, pues por último, un poco de lo que hemos hablado de la balanza, ¿no? De esas pérdidas y demás, también es un jugador dentro de la agresividad que tiene en los duelos, en esa dominancia de su radiación. Bueno, creo que es un jugador también bastante impetuoso, comete bastantes faltas, que también yo creo que igual que en las pérdidas tiene que entender dónde puede hacer faltas, dónde se tiene que medir, que también lo analizaremos ahora en los vídeos. Bueno, pues ahora lo veremos en los vídeos. Al final he ido poniendo las 3 fotos de los hilos en las 3 temporadas y el denominador común que se ve sobre todo es ganador de duelos aéreos, ¿no? Ese alto volumen en el último tercio. Y bueno, luego él, a pesar de tener buena relación con el juego, pues esas pérdidas, ¿no? Tú te vas por ejemplo, la temporada pasada a ver pérdidas en segunda división y el que más pérdidas tuvo es Juric y el segundo es Thiago Ojeda. Entonces, al final bueno, pues es un aspecto que tiene que mejorar y un aspecto que, bueno, seguro le hará ver Fran Escribá que o tiene que jugar más sencillo o tiene que arriesgar un poco menos o, bueno, saber él también cuándo tiene que arriesgar, cuándo no, pero no ese alto porcentaje de pérdidas que sobre todo es lo que puede perjudicar un poco al equipo y hacerle, bueno, pues que se vea su juego a menos nivel, ¿no? Del que puede mostrar en luego otros aspectos en los que es muy dominante, como decías. Al final, bueno, vamos a ver un Thiago Ojeda que por arriba pues será uno de los que más duelos aéreos gane, etcétera. Así que a ver qué versión vemos. Vamos si quieres con los vídeos, Oscar, y bueno, vamos explicando un poco con los vídeos el hilo, hablando de sus virtudes, hablando de ciertos aspectos del juego en los que, bueno, creemos que tiene que destacar y que mejorar. Eso es, hemos cortado 6 vídeos de Thiago Ojeda, como dices, algunos mejores que otros. Vamos a ver un poco a rasgos generales, características, bueno, y le vamos a ver un poco en acción. Es este jugador que vemos aquí ya con el balón, el número 28, que bueno, destacar de estas acciones que vamos a ver, lo que hemos comentado. Sin ser un jugador técnicamente súper dotado, pero que le vamos a ver que en espacios reducidos tiene detalles, que técnicamente solvente y luego también esa presencia física que le hace, pues, bueno, ser superior cuando ya ha arrancado, cuando le cargan. Bueno, situaciones que ha dejado de alto nivel este año. Entonces, en esta acción contra el Córdoba, estamos viendo aquí
contra tres y cómo consigue rehacerse de ellos. Sí, Sorprende también un poco que sin ser un jugador tremendamente ágil, pero que no tiene mala cintura y no se desenvuelve mal a nivel corporal para, bueno, prácticamente metro 90. Esta acción que vemos ahora es el gol que metió a Leibar, que me acuerdo este partido en directo perfectamente, una acción que inicia desde su campo y buen bueno, gol, ¿eh? cómo tiene esa capacidad, esa pausa de regatear, ¿no? Esta para mí es una de las mejores acciones que tiene, que ahora la veremos repetida de nuevo. Lo mismo, ¿no? Lo que hablamos de este jugador, cómo tiene la capacidad, fijaros desde dónde ha arrancado, de soportar las cargas. Al final, Sí, bueno, pues la complexión que tiene es fuerte, la potencia, la arrancada, termina tumbando prácticamente a Cookie. Y fijaros ahí el cambio que se hace de control con ambas piernas. Y si no es por la acción providencial de Carlos Hernández, en este caso, bueno, creo que seguramente hubiera sido gol y uno de los del año, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos viendo diferentes situaciones en las que llama mucho la atención, pues eso, esa capacidad que tiene, ese despliegue en vertical, que técnicamente tiene cositas. Bueno, le vamos viendo algún detalle de jugador con ingredientes de diferentes posiciones, como hemos dicho, ¿no? Luego, otra acción un poco parecida a la del Córdoba, lo que hemos dicho antes, ¿no? Fijaros cómo con la cintura es capaz de limpiarse al rival de espaldas, que esto es algo que yo creo que él lo tiene muy interiorizado de cuando ha sido delantero. sí, de delantero, No le he visto, no le total. he podido, eso es, no le he podido ver de delantero, no sé qué perfil era, yo me atrevería a decir que es un perfil muy referencia, de mucho jugar de espaldas, de usar su cuerpo, y eso lo sabe hacer mucho y tiene mucha tendencia a ello. Entonces, fijaros ahí, en este caso Anuar, como simplemente con el movimiento de cintura, bueno, luego ahí le tapan entre tres, muy bien defendido por parte del Ceuta, pero cómo tiene ese tipo de situaciones que te llaman la atención. Esta con el Valladolid lo mismo, bueno, consigue limpiarse a varios rivales y bueno, consigue finalizar y activar a un compañero que, bueno, al final no decide bien, ¿no? Entonces, bueno, creo que son muchas situaciones con balón y a nivel físico. Aquí vamos a ver también otra buena acción que se limpia a dos rivales. Bueno, creo que este tipo de cosas quizá tampoco hemos tenido mucho, ¿no? En esta temporada. Creo que con Balboa, que ya es un jugador que también analizaremos, creo que también lo podemos tener. Jugadores físicos que te den esa capacidad de romper líneas. Con Dani Pérez también, que lo hemos visto, con Luis Chacón. Bueno, jugadores que a través de su talento individual o su nivel condicional, también, bueno, pues generar caos y generar desconcierto en esas situaciones de uno contra Sí, uno, ¿no? decías, Oscar, que bueno, es algo que no hemos visto esta temporada. Al final, el encaje que se le puede dar a Thiago Ojeda, y más con todos los fichajes que han venido en la medular este año en el Pucela, entiendo que es un poco en el rol de Juric, ¿no? Jugar más de pivote y al final, bueno, con esa complexión física, todos esos duelos que gana, pues hacerse valer, ¿no? Y claro, comparándolo con Juric, yo, por ejemplo, este primer vídeo son cosas que no le he visto hacer a Juric nunca, ¿no? Con balón, que es, bueno, esa capacidad para romper líneas, para ir hacia adelante, para dejar esos gestos técnicos que Juric no tiene. Entonces, bueno, al final si lo comparamos con Juric, que entiendo que es donde más va a jugar Thiago Ojeda por perfil de jugadores que ha traído, pues creo que Thiago sale ganando al menos en este aspecto de técnicamente con balón, a pesar de que luego a la hora de se si de tomar decisiones bueno, pues tenga más o menos las mismas pérdidas, ¿no? En cuanto a gestos técnicos y conducciones y cosas que te pueda dar, creo que está por encima. Sí, o sea, vamos a ver cuando termine el mercado un poco cómo se termina de definir la plantilla, ¿no? En cuanto, sobre todo, bueno, en esa medular que yo creo que más allá de las salidas entiendo que está más o menos ya cerrada. Creo que la diferencia con otros años, que lo hemos comentado alguna vez en la radio, es creo que no hay especialistas per se, como el año pasado, pues los Alani, Yuri, que son más seises Sí, puros. Y este año vemos muchos jugadores que pueden jugar en ambas posiciones, ¿no? Creo que dentro del doble pivote, bueno, o como has dicho, Ojeda puede ser el 6, puede ser Balboa, puede ser Ponsó, que de hecho yo es donde más le veo. O incluso dentro de que puedan ser los seises, en un doble pivote se pueden ir alternando. Es decir, puede ser que Ojeda tenga esa capacidad de llegada o en determinadas situaciones o de conducir y de atreverse y que a lo mejor sea el compañero el que le equilibre en ese momento. Entonces, bueno, creo que ha sumado el equipo situaciones bastante versátiles que, bueno, son muy interesantes, ¿no?
Bueno, seguimos viendo aquí jugadas, gestos técnicos, ¿no? Pues lo que has dicho, ¿no? Este tipo de situaciones que evidentemente Yuri, tanto por nivel condicional, porque quizá no tiene la cintura que tiene Ojeda, Mm. dentro de que creo que tampoco es excesivamente ágil, pero no tiene esos rasgos técnicos que comentas, ¿no? Aquí lo mismo. Esta acción me parece muy interesante, que también la recordé, que la vi en directo. Lo mismo, o sea, un jugador que le ves como que técnicamente es un poco torpe, pero como en espacios reducidos o en inferioridad, deja detalles, ¿no? Entonces, bueno, creo que hablamos de un futbolista que si consigue Fran Escribá y su cuerpo técnico afinarle en la toma de decisión, también lo que hemos dicho al principio, hablamos de un jugador que era delantero de formación, es decir, lleva desde el Lugo 3 años realmente jugando en ese doble pivote, en esa línea de tres por dentro, quiero decir, tiene un margen de mejora brutal, ¿no? Si consigue Escribá mejorarle en eso, en esa toma de decisión, creo que ahí el Valladolid, bueno, pues hablamos de un jugador, como he dicho al inicio, una capacidad de revalorización bastante, bastante alta, ¿no? Sí, antes de ir al segundo vídeo, Oscar, vamos a hablar un poquito del despliegue también, que bueno, es algo que hemos visto en este vídeo, pero que lo decías antes, ¿no? Es un futbolista con adaptabilidad a distintos sistemas, posiciones, puede jugar de 6, puede jugar de 8. Al final, bueno, ese despliegue también, ¿no? No solo en el campo, sino también en cuanto a la versatilidad que puede llegar a tener, pues le hace ser un jugador interesante. Eso es. O sea, al final hemos visto en este primer vídeo la facilidad que tiene en vertical, ¿no? De ser un jugador con una capacidad de Sí. llegada, con una zancada, una presencia importante. Por lo tanto, bueno, pues es un futbolista que te puede dar no solo en la base, que quizás no es ese jugador sensible, yo creo que es un jugador que necesita ver el fútbol de cara, más allá de lo que hemos visto, sobre todo porque no es excesivamente ágil, técnicamente tampoco es especialmente destacado. Entonces, bueno, seguramente en situaciones bajo presión, como vamos a ver y hemos comentado, puede tener muchas pérdidas y puede sufrir, pero es un jugador que te puede dar esa capacidad de llegada, te puede dar en la base, te puede dar una altura intermedia que no sea, quizá, por ejemplo, Ponso sea el que intervenga más en la base, o Dani Pérez, y sea la persona con la que conectar y progresar, que es un poco eso que hemos hablado también con Luis Chacón. Y luego, por supuesto, en fase defensiva, pues es un jugador que te puede abarcar también en horizontal, ¿no? Esa ayuda a lo mejor al lateral o al extremo. Bueno, pues al final ese físico que tiene, ese físico tan destacado, pues bueno, creo que es un jugador que te puede dar en diferentes contextos y que te puede abarcar mucho campo, tanto en vertical como en horizontal. Vamos, si quieres, con el siguiente vídeo, Oscar, para, bueno, seguir viendo en acción a Thiago Ojeda y distintas cosas del futbolista argentino. Sí, le vamos a ver ahora no situaciones individuales como lo hemos visto, tanto Sí, bueno, de regate como de conducción. Le vamos a ver con balón esa capacidad que hablamos de lo mismo. No es un jugador muy destacado, pero tiene capacidad, ¿vale? Que yo creo que puede ser lo que más defina a Thiago Ojeda, ¿no? Tiene muchos ingredientes de muchas cosas y ser destacado. O sea, podemos decir que puede ser un 6-7 en muchas situaciones micro, pero no es un 10 en ninguna, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a verle con balón situaciones que tiene para progresar. Es este jugador que estamos viendo aquí que va a recibir ahora en la base, importante de cara al juego, que yo creo que es una cosa que de cara al equipo habrá que trabajar, es decir, ponerle en situaciones casi siempre de cara para intentar evitar pérdidas o que él sufra. Y bueno, pues aquí estamos viendo una cultural que tiene varios jugadores entre líneas, como el lateral derecho se va a activar aquí por dentro y va a tener la capacidad de encontrarle y de activarle, ¿no? Pues al final este tipo de situaciones, posiblemente, como bien has comentado antes, jugadores como Yuri o Alani, pues les cueste más, ¿no? Tanto a sí. nivel técnico como a nivel de visión, ¿no? Aquí lo mismo, es este jugador que está aquí acompañando la jugada, siendo línea de pase, pues lo mismo. Aquí completa un poco, yo creo que con el vídeo anterior, ¿no? Volvemos a ver la situación, cómo a través del cuerpo consigue fintar al rival, al defensor que le salta, conduce y tiene la capacidad de filtrar, en este caso, a, a Luis Chacón, ¿no? Aquí lo estamos viendo, siendo es verdad que Melero un mal salto por parte suyo, pero bueno, cómo consigue conducir y activar a Luis Chacón, ¿no? Por lo tanto, bueno, creo que es un jugador con un alto margen de mejora en lo asociativo, pero que creo que mejoramos con respecto a los seises que hemos tenido, ¿no? Aquí le vemos que es este jugador que va a recibir aquí, bajo presión, y lo mismo, cómo a través del cuerpo consigue superarle al defensor y bueno,
recibir rápido Chacón para contraatacar, ¿no? Entonces, bueno, creo que tiene cosas muy buenas. De hecho, yo estoy más en la línea muy en contra de muchos que comenta que con balón es bastante torpe y demás. Yo creo que más que torpe es un jugador que no suele seleccionar bien muchas veces, pero que sí que tiene condiciones, como estamos viendo en estos vídeos, pues bueno, para generar caos y ayudar al equipo a llegar a último tercio. Sí, de hecho, bueno, estamos viendo mucho movimiento, lo decíamos antes, ¿no? De delantero. O sea, todos esos giros de espaldas, el cómo se gira, el utilizar la cintura. Bueno, al final todos esos movimientos también pueden hacer salir de un problema, ¿no? En el que te pueda haber metido el equipo rival por la presión, por diferentes aspectos. Entonces, bueno, pues esos buenos movimientos que también hacen que, bueno, tenga capacidad de ruptura, ¿no? En ciertos momentos y que pueda romper a los rivales, ciertas líneas del equipo rival. Entonces, pues bueno, a tener en cuenta también lo de Thiago Ojeda en ese aspecto de las rupturas que decíamos. Y pasamos a hablar también de, bueno, otras cualidades, ¿no? Creo A través de esas rupturas, pues también aprovechar espacios o generar espacios a los compañeros, que como hablamos en el vídeo de Chacón, creo que es una de las cosas para mí a nivel colectivo de un equipo más difíciles de defender, sobre todo esos intervalos central-lateral, que las persecuciones, pues depende quién sea el defensor, pueden costar más o puede provocar que salte un central, por lo tanto ya generas ciertos espacios. Bueno, creo que todo eso lo tiene Thiago Ojeda. Bueno, pues aquí estamos viendo, ¿no? Una ruptura, buena situación individual, que es verdad que, bueno, luego el equipo no consigue finalizar bien, pero bueno, este tipo de situaciones que tiene él para romper. Aquí estamos viendo una situación, lo voy a volver a poner desde el inicio, que es una situación que me parece súper interesante porque aquí hace de tercer hombre y de hecho asiste a Luis Chacón, perdón. Estamos viendo que es este jugador que está aquí por detrás, que bueno, acaba de activar si no me equivoco, es a Ribeiro. Y aquí ya hace la ruptura al espacio, que como estamos viendo, pues en este caso Alex Calvo termina saltando a su defensor y genera este espacio que bueno, lo sabe atacar muy bien Thiago Chacón y bueno, es verdad que el pase de Selu Diallo es buenísimo y termina en gol, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un jugador que para ese tipo de situaciones de tercer hombre, de rupturas, aquí estamos viendo una ruptura que va a hacer por dentro, entre centrales. Bueno, creo que tiene esa capacidad y sobre todo yo creo que en situaciones en las que el equipo a lo mejor esté más bloqueado, más espeso, bueno, como hablamos siempre, ¿no? Tirar, centrar, moverte, generar caos. Bueno, creo que eso lo tiene Thiago Ojeda. Aquí estamos viendo otra acción en la que termina rompiendo y asistiendo, que de hecho en este partido tiene dos o tres similares. Pues bueno, creo que es una cosa adicional a todo lo que tiene, que aquí lo vamos a ver. Es este jugador de aquí, pues cómo termina rompiendo. sí, Es verdad que no está muy hábil el defensor, pero bueno, ese tipo de rupturas, si piensas el año pasado, gente como Meseguer, bueno, el propio Yuri que hemos hablado, ¿no? Que no son el mismo perfil, pero bueno, posiblemente a lo mejor en la estructura partan de lo mismo. Bueno, son jugadores que hemos adolecido, ¿no? Posiblemente Ponso a lo mejor es el jugador que más capacidad tiene y tampoco lo ha hecho mucho. Entonces, volvemos a sumar, como lo hemos dicho con Ponsó, con Balboa, con Dani Pérez, que también lo vimos en alguna situación. Bueno, pues sumamos perfiles más versátiles que te pueden dar diferentes cosas que creo que este año hemos adolecido, ¿no? Aquí estamos viendo, es este jugador de aquí, ¿vale? Cómo el equipo va a ir progresando por este sector y él va a acabar haciendo esta ruptura que comento yo, ¿no? Aquí entre central lateral, que de hecho, bueno, no le consiguen encontrar, pero bueno, ese tipo de rupturas que yo creo que hemos adolecido, ¿no? Y bueno, por último, una situación parecida es este jugador de aquí, cómo se activa como tercer hombre. Es verdad que el pase no es bueno, pero si el pase llega a ser bueno, bueno, hubieran encontrado otra situación aquí de ruptura en la que, bueno, hubiera progresado prácticamente hasta área rival, ¿no? Entonces, bueno, pues lo dicho, situaciones a nivel individual, tanto en conducción como a través del talento, situaciones a través del pase y luego rupturas. No es muy destacado en todas, pero es un jugador que te puede dar y que tiene un margen de mejora muy alto. bueno, es que al final hablábamos de esto, ¿no? Y hemos visto tres vídeos sobre, bueno, un poco el aspecto de romper líneas, de esos gestos técnicos que pueda llegar a tener. Pero es que si esto te lo hace el jugador que a priori va a jugar más atrás en el centro del campo o que, bueno, puede ser ese jugador de corte más defensivo, ¿no? Pues
también tienes esa capacidad de sorprender al rival que tienes delante, porque al final te está viniendo un hombre desde muy atrás a hacerte una diagonal, a ir al espacio, a romper dos líneas con un desmarque. Entonces, bueno, eso también genera desconcierto en el rival, ¿no? Que creo que es algo a tener en cuenta y que, como estamos viendo, te puede dar Thiago Ojeda. Vamos a pasar ahora sí, creo, a los vídeos más de corte defensivo, Oscar, y bueno, a ver un poco también a Thiago Ojeda en estado puro en esas acciones de duelos, bueno, ganar balones por arriba, ganarlos también por abajo, un poco todos esos aspectos defensivos. Y vamos a verle ya en situaciones, bueno, pues de dominancia de esa radiación que hemos hablado. Creo que tiene un margen de mejora muy alto en lo táctico, como hemos hablado, es un futbolista que viene de formación más atacante, por lo tanto, bueno, tiene bastante margen de mejora dentro de que se ha formado en una cantera muy buena como es la del Villarreal, que es una de las mejores de España y por tanto, bueno, pues esos 2 años seguramente han sido un clinic para él. Pero es verdad que simplemente con el físico que tiene que ser dominante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver aquí situaciones tanto de dominancia de duelos como, bueno, pues estamos viéndole físicamente. Es un futbolista que tiene piernas largas, por lo tanto, pues le puede servir, ¿no? Para interceptar. De hecho, es un jugador bastante destacado en tiros interceptados, en poder defender hacia adelante y recuperar. Bueno, pues al final todo eso lo tiene innato y simplemente yo creo que con trabajo defensivo, con mayor trabajo táctico, pues lo que hablamos, puede llegar a un siguiente nivel que yo le intuyo. O sea, yo creo que hablamos de un futbolista que tiene una proyección, pues yo creo de las más altas en cuanto a la plantilla, ¿no? Bueno, lo estamos viendo, piernas largas para poder recuperar, para poder tapar tiros. Bueno, creo que todo eso lo tiene. Luego le estamos viendo aquí, como has comentado, ¿no? Situaciones que hemos hablado antes de área, futbolista con una envergadura muy, muy alta. Entonces, bueno, pues situaciones como la que estamos viendo, ¿no? Que esta nos recordará a casi todos los que lo vamos a ver este vídeo. Digo que van ganando, minuto 85, lo normal es que el equipo ya ahí sufra y tenga que defender el resultado. De hecho, estamos viendo aquí prácticamente una línea de 7 junta y le estamos viendo como un defensor más que al final, pues con los centímetros que tiene y siendo un jugador agresivo, estamos viendo ahí, referencia constantemente en este caso a Jorge Delgado, choca con él, le molesta. Bueno, pues todo esto creo que es un punto que también lo teníamos con Juric. De hecho, a nivel estadístico, Juric es de los más destacados en juego Sí. aéreo, pero que no lo vamos a perder con él. Bueno, ganamos todo lo que hemos visto antes, ¿no? Con Thiago Ojeda respecto a Juric, respecto a Dani, que son un poco los que van a actuar en esa posición. Y esto, como tal, diríamos que no lo perdemos, ¿no? Lo perdemos mínimamente porque, bueno, a lo mejor sí que es verdad que tiene más duelos aéreos Juric o lo que sea, pero no está muy lejos Thiago Ojeda, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues ganas todo lo que hemos visto antes, no pierdes este aspecto de los duelos aéreos y bueno, veremos ahora un par de vídeos más en los que vamos a ver si pierde o gana el Real Valladolid, ¿no? Con la contratación de Thiago Ojeda respecto a lo que tenía antes. Sí, vamos a ver ahora 2 vídeos ya de ámbitos de mejora, ¿no? Que vemos de Thiago Ojeda, que bueno, uno de ellos, se habla mucho, yo creo que la gente lo tiene bastante claro y lo hemos comentado al inicio del vídeo. Es un futbolista muy propenso a perder balones, prácticamente el 50% de los balones que pierde son en campo propio, dentro de que encima es un volumen muy alto. Por lo tanto, bueno, analizando situaciones de Thiago, básicamente suelen ser por 3 componentes. Uno, normalmente puede ser una falta de concentración, de no tener la tensión suficiente en el momento, como vamos a ver ahora en alguno de los cortes. Una segunda, que puede ser, por lo que hemos hablado, ¿no? Lleva poco tiempo siendo mediocentro, posiblemente en muchas situaciones un mediocentro tiene que estar constantemente escaneando su radio de acción, ver dónde, si está liberado, si está cerca su marca, si a lo mejor le van a encimar, bueno, controlar su radiación, que muchas veces él no tiene esa naturaleza, ¿no? Como por ejemplo puede tener Dani Pérez, que constantemente le ves que está mirando su radiación. Y luego, por otro, lo que hemos hablado del físico. Yo creo que es un jugador que se ve muchas veces tan superior que abusa mucho del duelo, sobre todo cuando recibe espaldas, que es cuando yo creo que el rival sabe que es donde le puede hacer daño, ¿no? Entonces vamos a ver situaciones de pérdidas que tiene un poco con estos 3 componentes, ¿no? En este primer caso lo vamos a ver, que es este jugador de aquí. Bueno, pues una situación en la que él no ve el radio de acción por detrás, volvemos a verla. En esta parte de aquí, él no domina su radio de acción, por lo tanto, al abrir el control, tiene a Íñigo Córdoba que le salta,
y pierde el balón, ¿vale? Entonces, pues este tipo de situaciones son en las que él tiene que trabajar, el dominar constantemente lo que tiene en su entorno, ¿vale? Ahora vamos a ver otra situación muy del estilo. Creo recordar que esta es más por falta de tensión, ¿vale? Que aquí vamos a ver que está atacando la Almería, recupera y un pase Venga, mal bastante pase, sí. sencillo, en este caso a Bicho. Bueno, pues esa falta de tensión que yo creo que es el otro debe o esa sensación que tiene muchas veces, ¿no? Aquí vamos a ver a otra, es este jugador que está aquí, ahora mismo en la base, cómo va a recibir. Aquí sí que está escaneando el radio de acción, pero si os fijáis, bueno, un pase malo de falta Malísimo, de sí, tensión, sí. ¿no? Encima en momentos que yo creo que pueden estar relacionados con el marcador en contra o en situaciones desfavorables, como hemos visto contra el Burgos, que iba perdiendo, o en este caso contra el Sporting, minuto 83, ya un poco te pueden las prisas, esa tensión del momento, pues bueno, creo que esas situaciones de concentración que tiene que mantener lineal eh, Thiago para no cometer esas pérdidas, ¿no? Aquí vamos a ver otra que es un poco en este caso yo creo que es mala toma de decisión, ¿no? Aquí estamos viendo cómo recibe de cara, saque de banda, lo mismo, situación en la que el equipo va en contra, bueno, tiene aquí una situación fácil para jugar con central y girar y a partir de ahí ya progresar. Y aquí, en cambio, abusa del físico y, bueno, la pierde fácil, ¿no? Pues bueno, yo creo que son los tres componentes que Thiago necesita mejorar con balón, que sobre todo son, volvemos a decir, esas situaciones de escaneo de su radiación, situaciones en las que yo creo que tiene que mantener la concentración lineal durante todo el rato. Aquí lo mismo, pérdida por no escanear y saber que tiene jugadores a su derecha. Y luego, pues esa situación de dominancia en duelos que le hace en ocasiones arriesgar donde no debe, ¿no? Entonces, bueno, creo que es lo que más claro tiene la gente, tanto en clave Pucela como lo que hemos hablado con gente de León o de Lugo también incluso. Bueno, pues esa consistencia con balón, que hablamos de una categoría en la que muchas veces el que menos se confunde, no el que mejor está, sino el que menos se confunde suele ser el que se lleve los partidos y este tipo de detalles pueden ser los que marquen la diferencia. Sí, aspecto a corregir, sobre todo porque es algo que, bueno, puede marcar la diferencia para mal, como decías. O sea, una pérdida en las zonas en las que hemos visto a Ojeda en este vídeo perder balones, etcétera, al final pueden significar una ocasión clara en contra, un gol en contra. Entonces, bueno, son aspectos que tienes que corregir. Que he de decir que con Juric también los tenías y que se los hemos visto en muchas ocasiones y que bueno, al final, pues obviamente si no tuviera nada que mejorar, pues seguramente no estaría jugando en segunda división en Valladolid, ¿no? Entonces, todos los futbolistas, hasta los mejores del mundo, tienen algo que mejorar y en el caso de Thiago Ojeda, pues es esto, ¿no? Ese no confiarse en muchas ocasiones, ese, bueno, no tomar decisiones a lo mejor tan arriesgadas como las que puede tomar y ese criterio, ¿no? Con el balón que en ciertos momentos, bueno, pues lo pierde por las aperturas del marcador. Sí, es muy importante esto que dices, que muchas veces perdemos esa noción, ¿no? Somos el Real Valladolid, evidentemente los jugadores que son un 9 o un 10 en muchas de las cosas, evidentemente están en la élite, ¿no? Por lo tanto, al final, nosotros, nuestro mercado, al final son jugadores en los que o bien se les intuye el potencial y ese margen de mejora, ¿no? O bueno, pues son jugadores que a lo mejor vienen un poco venido a menos y han tenido cierta trayectoria, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente por eso digo lo de la capacidad de revalorización de Thiago Ojeda, porque si le sumas ya su nivel condicional per se, ¿no? Ese físico, ese despliegue, esa presencia que tiene, con este tipo de ingredientes y consigue quizás ser más regular, que es algo clásico en un jugador joven, ser menos inconsistente, ¿no? Pues esas pérdidas, quizás saber seleccionar mejor el pase. Vamos a ver ahora situaciones de duelos de unos contra unos donde creo que él también tiene margen de mejora por esa impetuosidad que tiene. Bueno, pues si todo eso va mejorando poquito a poco, evidentemente una camiseta como la del Valladolid pesa y también, bueno, vemos que de aquí puede crecer los jugadores, ¿no? Chucky, de hecho, de Valladolid ha saltado a la Bundesliga. Por lo tanto, creo que si es un jugador que si acumula los minutos que acumula en la Cultu con calidad, bueno, pues creo que podemos hablar de un candidato a venta el próximo año, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un último vídeo de Sí. Thiago también de cosas a mejorar. Me gusta mucho este tipo de situaciones micro en los jugadores. Es verdad que quizá están más orientadas a defensores, ¿no? Situaciones más de uno contra uno. O de cómo medir esos saltos.
Pero bueno, creo que es algo que tiene que mejorar también Thiago. Aquí le estamos viendo, bueno, situación de uno contra uno, que ya está haciendo una cosa que no está haciendo bien. Normalmente te tienes que poner, normalmente o casi siempre, te tienes que poner perfilado y aquí le estamos viendo de frente con los pies rectos, que esto quiere decir que cualquier cambio de dirección que le hagan, tanto si es por dentro como si es por fuera, lo normal es que sea superado, como es el caso, ¿no? Por no estar bien perfilado. ¿Por qué le suele pasar esto? Por lo que hemos hablado. Es muy impetuoso, es un jugador que yo creo que tiende más siempre a defender hacia adelante, a saltar, ¿no? Entonces, bueno, si tiene esos conceptos un poco mejor definidos, mayor pausa, bueno, pues al final lo que hemos hablado, ¿no? Piernas largas, físicamente fuerte, pues hablamos de un jugador muy difícil de, de superar, ¿no? Vamos a ver ahora otra situación. Esta es contra Oscar Plano, y aquí hace una cosa muy buena. Cuando hablo de las situaciones micro que hemos hablado al principio, en laterales sobre todo, hay una cosa que falla muchas veces los laterales en situaciones de uno contra uno, es no ponerse a la misma altura en este caso, el atacante. Si os fijáis, aquí está a la misma altura. ¿Qué ganas con esto? Pues Óscar Plano es zurdo. La tendencia de Óscar Plano va a ser ir por dentro. Aquí tú le estás obligando a ir por fuera. ¿Por qué? Porque tú estás en el mismo eje que él. Por lo tanto, si él quiere ir hacia adentro, o retrocede o tiene que hacer el uno contra uno ya por talento frente a Thiago Ojeda, ¿vale? Entonces, en esta situación en la que ya le tienes perfectamente referenciado y le estás obligando a ir por fuera a un jugador que sabes que es zurdo, aquí le gana la impetuosidad de jugarte el duelo, en vez de forzarle y jugarte a escorarle más para perderle, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones son las que él tiene que mejorar. Aquí vamos a ver una situación en la que él le hace un 2 contra uno en este caso a Calero, ¿vale? Y cómo vemos que, bueno, si en este caso Dani Rodríguez está un poco más avispado o se la juega un poco más, prácticamente hace una falta en una situación que no toca, ¿no? Con 2 contra uno se la juega mucho ahí al choque, ¿no? Entonces, ese pequeño de situaciones, de situaciones micro que hablamos, que bueno, que posiblemente es donde él puede corregir y dar un paso, ¿no? Esta situación es un poco como la de Ponso, le pilla recto, le pilla con los pies rectos como vemos, y al final, pues cualquier cambio, en este caso de ritmo de Alex Calvo, pues le hace ser superado fácilmente, ¿no? Entonces, bueno, creo que tiene que corregir cosas que son normales tanto por edad como por lo que hemos dicho, ¿no? Es un jugador que lleva poco tiempo de formación de medio centro, entonces este tipo de cosas se le nota más que a lo mejor a otros, pero que al final son situaciones normales que, como has dicho antes, le pasa hasta a jugadores de élite, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo muchas ganas de verle y de ver cómo trabaja con Fran Escribá, ¿no? Últimas acciones que vemos, esta, vuelvo a darle para atrás para que la veamos completa. Y recordamos la que hemos hablado antes de Oscar Plano, Adri, ponerte en el eje del jugador para evitarle ir hacia adentro, ¿vale? Aquí vemos cómo no se pone en el eje. Es verdad que, bueno, situación más de medio campo, este tipo de situaciones que comento suelen ser más en última línea o definitorias. Y en este caso, encima es contra Salinas, que es zurdo, por lo tanto, es verdad que mejor dejarle ir hacia adentro que hacia afuera, por evidentemente la pierna natural que tiene, ¿no? Pero vemos aquí cómo no se pone en el mismo eje que él, por lo tanto, si va hacia aquí, sumado a que sigue teniendo los pies rectos, que, insisto, es una de las cosas que tienes que intentar evitar para no dejarte de superar en cambios de dirección, pues bueno, acaba siendo superado, ¿no? Por dentro, ¿no? Entonces, bueno, creo que este tipo de cosas, insisto, son las que le van a hacer dar un salto de nivel como las corrija, ¿no? Aquí vemos otra que por exceso de impetuosidad acaba siendo superado dentro de que es una buena acción de Sully, ¿no? Entonces, bueno, situaciones de uno contra uno, situaciones a nivel táctico que él tiene que entender, qué rival tengo enfrente, cómo le puedo minimizar, o si debo saltar, si debo contemporizar, perdón, esperar a otro compañero y generar un 2 contra uno. Bueno, situaciones micro que creo que tiene que mejorar, pero que no es nada alarmante y que creo, insisto, que si vemos aquí un salto cualitativo de Ojeda, hablamos de un jugador muy europeo y que creo que puede ser, bueno, interés de muchos clubes. Bueno, pues esperemos que las corrija y que al final, bueno, pues la opción en la que el Real Valladolid pues ha pagado dinero, ¿no? Por el futbolista, pues al final también hace ver que es una apuesta, ¿no? Y que le firmas 4 años, ojalá rinda y ojalá el Real Valladolid, bueno, pues aproveche el buen rendimiento del futbolista. No sé si quieres comentar algo más del hilo que nos quedara. Creo que hemos hablado, bueno, de los puntos de mejora, esa fiabilidad ya hemos hablado antes. eh,
la media distancia también, ¿no? No hemos visto muchos tiros desde fuera, pero bueno, tiene goles. Le recuerdo uno eh, en Primera Federación desde la frontal, un buen gol. Bueno, tiene alguna cosilla por ahí interesante, Thiago Ojeda. No sé si nos quieres comentar algo más del hilo, Oscar. Y nada, de esto último que comentas, lo comentamos también en su momento con Chacón y Alex Balboa, ¿no? El Valladolid creo que fue el sexto equipo que menos remató desde fuera del área. Recordamos muchos momentos, especialmente en la época de Almada, situaciones de bloque bajo que el equipo le costaba atacar, sensación de quedarse sin ideas y lo insistimos mucho. Ante bloques bajos también hay que tener esa capacidad de tirar. Lo vemos en la élite, lo hemos visto en el Mundial, lo hemos visto en la Copa África, o sea, al máximo nivel hemos visto partidos que se han decidido por tener la capacidad frente a bloques bajos de rematar, puede provocarse un error, un rechace o bueno, un buen gol. Y bueno, pues Thiago Ojeda al final es un jugador también que tiene esa capacidad. No es que sea, no tiene ni el mejor golpeo, ni creo que es un jugador tremendamente destacado, pero es otro elemento más a que también te puede sumar en esa faceta. Y nada, por último, dentro de lo que hemos hablado de las mejoras, ese orden táctico, ¿no? O sea, esas situaciones micro que hemos visto, quizá de saber cuándo salto, cuándo es una situación que a lo mejor tengo un compañero adelantado, como vimos en la situación del gol de Chacón contra el Valladolid, esa horizontalidad de Ponso y Yuri, cuando tengo que intentar estar más atrás, tener esa concentración para si a lo mejor me están haciendo una ruptura, yo perseguir al rival, incomodarle, molestarle. Bueno, creo que tiene un margen de mejora muy grande ahí, dentro de que creo que ya es un jugador con capacidad y pozo dentro de la categoría. Sí, o sea, con Juric hablábamos también de orden táctico, pero era otro orden táctico diferente, ¿no? Era que Juric pues se iba de excursión, esa anarquía un poco y que, bueno, le veías en muchas zonas del campo. Con Thiago es más orden táctico a la hora de esos saltos, ¿no? A jugadas, a, bueno, tener que marcar a alguien, saltar a una zona que no tienes que saltar, etcétera. Creo que con Juric era algo más acentuado de lo que puede ser con Thiago Ojeda o al menos en lo que hemos visto de Thiago en este aspecto. Sí, estoy muy de acuerdo. De hecho, lo hemos ido comentando en tertulias durante todo el año. Quizás no se ve tanto, pero cuando tú ya analizas, sobre todo es muy importante analizar un partido, una vez ya desde la calma, no desde la tensión del Sí. directo, del momento. Y tiene muchas situaciones, Yuri, que tiene la tendencia a descolocar a todos, porque al final en un doble pivote, y si uno se descoloca, a partir de ahí ya se cae el castillo de naipes, ¿no? Como se dice. Y Yuri, que es verdad que la sensación que tengo yo es por querer hacer de más, al final estás minimizando y generando espacios y provocando situaciones perjudiciales al equipo, ¿no? Creo que Thiago Ojeda no es tanto eso, sino sobre todo es pues a nivel conceptual. Pues hablamos de un jugador, insisto, que lleva poco tiempo de formación, de minutos en el medio campo. Entonces, bueno, creo que es más ese tipo de situaciones. En este caso creo que Escribá es un buen entrenador para, bueno, para mejorarle, para que gane rigor e inteligencia en los partidos. Por lo tanto, bueno, creo que es una cosa bastante corregible y que va a ser fundamental porque puede costar muy caro este tipo de situaciones. Bueno, pues analizado Thiago Ojeda, Óscar, otro fichaje más del Real Valladolid que hemos analizado, este de un perfil un poco más diferente, ¿no? Y con más cosas que analizar, porque bueno, al final al ser ese medio centro mixto, pues hay que analizar lo de ataque, también lo de defensa y hacer un poco ese cómputo de todo. Así que nada, un placer como siempre tener tus análisis por el canal. Nada, un placer y agradecido a toda la gente que nos apoya y bueno, nos deja mensajes bonitos sobre estos análisis. Y gracias a todos los que veáis el vídeo, suscribíos, dadle like, activad la campanita para no perderos nada. Y nos vemos en el próximo. Gracias. Adiós.